Buenas tardes a todos. Esta es la primera vez que voy a exponer aquí en este seminario, ¿sí? Fíjate que siempre los he presentado todos. Bueno, no todos, casi todos. ¿Sí? La charla que voy a hablar se llama Modelos Alternativos 331, ¿sí? Y es un trabajo que hemos venido desarrollando con varios profesores, incluidos aquí mi compañero el profesor Gisbert Giraldo, y de Medellín está el profesor Richard Benavides del ITN, y de la Universidad de Antioquia el profesor William Pons. Este trabajo lo ha desarrollado en parte mi estudiante de maestría, Eduard Suárez, y básicamente este es parte de su trabajo de grado. ¿Sí? Lo más apropiado hubiera sido que él mismo lo hubiera presentado, pero por razones de distancia es bastante difícil. Pero bueno, ya lo escucharemos a él también, ¿ok? Entonces, eh, bueno, vamos con el siguiente slide. ¿Sí? Primero, voy a dar una idea muy global acerca de los modelos 331. Después voy a hablar acerca de propuestas de familias para leptones y para quarks, algo sobre familias exóticas, algo que llamamos o se llama en la literatura anomalías, y finalmente unas pequeñas conclusiones. Espero que la charla no sea larga y espero que no sea tan aburridora, y espero poder introducir algunos de los temas de una manera didáctica, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Ok. Entonces, ¿qué son los modelos 331? En primer lugar, por lo menos para muchos de los estudiantes que están aquí, a lo mejor ni siquiera están familiarizados con eso de que un grupo de simetrías del modelo estándar. ¿Qué es eso del grupo de simetrías del modelo estándar? El modelo estándar, por ejemplo, algunas partículas se comportan como dos componentes de un vector. Por ejemplo, el neutrino y el electrón, ellos son como dos componentes de un vector que se pueden mezclar entre sí, ¿sí? Es decir, que sus funciones de onda las podemos rotar y mezclarlas entre sí, a pesar de que son partículas muy diferentes. El neutrino no tiene carga, el electrón es cargado, y sin embargo hacen parte de un doblete, y aplicándole matrices de qué tamaño, como son de dimensión 2, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar matrices 2 por 2, y a esas matrices 2 por 2 le hacemos una exigencia adicional, que tengan determinante 1. El conjunto de matrices de dimensión 2 por 2 que tienen determinante 1 lo llamamos SU2, Special Unitary Groups. El special es porque tienen determinante 1, el U porque son matrices unitarias, que es una matriz unitaria que que su inverso es igual a su a U hermítico conjugado, ¿sí? El U daga, ¿sí? El hermítico conjugado es su matriz inversa, es decir, que si yo multiplico una matriz por U daga, eso da la identidad, ¿sí? Entonces, todo el conjunto de matrices de dimensión 2 por 2 con determinante 1 se le acostumbra a llamar SU2. Lo que nos dice la física es que si nosotros agarramos ese doblete neutrino-electrón y lo multiplicamos por esas matrices, o sea, los mezclamos el neutrino con el electrón, la física es invariante, el lagrangiano no cambia, o sea, es una simetría del problema, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con otras cantidades, por ejemplo, con los tripletes de quarks. Nosotros tenemos tripletes, pero en lugar de haber un neutrino y un electrón, con el caso de SU2, nosotros tenemos tres componentes de tres quarks que van a ser tres colores, y eso se llama, van a ser matrices unitarias, pero en lugar de ser de dimensión 2, son de dimensión 3. Por eso el grupo del modelo estándar se le llama SU3 cruz SU2 cruz U1. Simplemente son el conjunto de matrices, ¿sí?, que aplicadas, que mezclando los campos o las partículas del modelo estándar, sus funciones de onda, lo dejan invariante. Es simplemente se reduce. Cuando nosotros hablamos del grupo de simetrías que deja invariante por lo menos un modelo, simplemente se refiere a eso, ¿sí? Que por ejemplo, agarramos dos campos, los ponemos como un vector, y les aplicamos una matriz a esos campos, y aún así el lagrangiano permanece invariante. Entonces,
una de las propuestas que surgió, inclusive surgió antes del modelo estándar, fueron los famosos modelos 331. Los modelos 331 no consideran un doblete, sino consideran un triplete. O sea, aparte del neutrino y el electrón, agregaban una tercera partícula, ¿sí? Esa partícula podría ser otra del modelo estándar, o sea, por ejemplo, podría ser la parte derecha del electrón. ¿Por qué digo la parte derecha? Porque realmente lo que está dentro de un doblete, cuando yo les hablaba del neutrino y del electrón, no son completos ellos, sino que un electrón o un fermión lo puedes componer en una parte izquierda y una parte derecha. Para proyectar esas partes, uno multiplica 1 menos gamma 5 sobre 2 por el espinor, saca la parte izquierda, y 1 más gamma 5 sobre 2 para sacar la parte derecha. Entonces, lo que realmente es un doblete son las dos partes izquierdas, por eso se le llama SU2 izquierdo. Eso es como si hubiera un espejo donde uno solamente se viera la mitad. Eso es supremamente raro. Es muy raro que el modelo estándar, de alguna manera, rompiera esa simetría entre derecho e izquierdo de una manera tan brusca. Tan fuerte fue el asunto que alguna vez algún estudiante le propuso a Landau romper la simetría entre derecho e izquierdo. Dicen que Landau le iba a cascar al estudiante, así que cómo se le ocurría pensar esas cosas, ¿sí? Por la misma época, Abdus Salam estaba pensando lo mismo, pero ellos no se lanzaron al agua, fueron creo que dos chinos, el uno Yang, que fue el de las teorías de Niels, y el otro no me acuerdo, ellos dos se lanzaron y dijeron, bueno, nosotros no tenemos reputación, no nos conocen ahí, nosotros proponemos que se rompa la simetría de paridad, o sea, que izquierda y derecha no son cantidades equivalentes al 10. Lo hicieron y pues los efectos fueron directos. El siguiente año, Madame Wu, una física china, fue capaz de medir algunas de las propuestas experimentales que Yang y Li proponían en su paper para medir esa ruptura de paridad. Entonces, ese izquierdo solamente era la parte, entonces es como si hubiera una luz que solamente viera la parte izquierda de nosotros. Parafraseando, porque eso sería precisamente la parte izquierda, o lo que nosotros definimos como la parte izquierda de un fermio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que el modelo estándar es el 3 del color, es el 2 izquierdo, entonces alguien ya, inclusive antes de que se formulara el modelo estándar, ya por allá a varios físicos se les había ocurrido que a lo mejor no era un doblete, sino que era un triplete, y en las primeras dos componentes estaban las partes izquierdas de neutrino, electrón, y en la tercera componente de ese vector de tres componentes estaba la parte derecha del electrón, ¿sí? Porque por unos arreglos que vamos a ver más adelante, se podría hacer eso. Pero también no era la única posibilidad. Por ejemplo, podría haber una partícula exótica pesada que nunca lo hubiéramos visto, ¿sí? Eso estaba dentro de las posibilidades y dentro de lo que se podía hacer en la teoría. Precisamente, de alguna manera, eso es lo que se trata. Cuando nosotros hablamos de modelos 331, es que agarramos ese 2 izquierdo, y en lugar de tener dos neutrinos electrones, agarramos una tercera componente. Y hay diferentes formas de hacerlo. Ahora, eso es, digamos, que el comienzo, esa es la cuota inicial de lo que nosotros llamaríamos modelos 331. O sea, al hacer el triplete, cambiar un doblete por un triplete, hacerlo más grande, porque el 331 es, el primer 3 es el del color, que ese es el 3 del color que rige la teoría de la interacción fuerte. El segundo, el modelo estándar sería 3, 2, 1, ¿sí? Porque es SU2 izquierdo, el del neutrino y el electrón. Entonces, como el SU2 lo convierten en 3, entonces es 3 de color, y ya no sería 2, sino sería 3, por eso es 3, 3, y el 1 sigue siendo el 1 de la hipercarga, ¿sí? Que es la de toda la vida. Entonces, por eso es que, de alguna manera, esa es la cuota inicial para entender, o para tener idea de lo que es un modelo 335. Se alargan los tripletes. Me dice, ¿para qué carajos si el modelo estándar ya funciona muy bien? Y todo, hasta donde sabemos, dicen que uno de los principales defectos del modelo estándar es que funciona muy bien. Entonces, ¿para qué carajos queremos alargar o meter más partículas? El asunto es que el modelo estándar, todo lo que funciona muy bien, no lo explica todo, ¿sí? Él tiene una cantidad de parámetros, ojo, algunos dicen parámetros libres, no son libres. O sea, yo no puedo decir que la masa del electrón es lo que a mí se me dé la gana. La masa del electrón vale
0.5 megaelectronvoltios, no es un parámetro libre, está fijo por un experimento, ¿sí? Lo que pasa es que la teoría como tal no lo predice. Lo mismo podemos hablar de cada uno de los parámetros del modelo estándar, ¿sí? Porque alguna vez un profesor me decía, en la época de estudio que también todavía no sabía mucho, pero es que el modelo estándar tiene 25 parámetros, con 25 parámetros yo quito lo que quiera. Claro, con 25 parámetros libres, pero es que no son libres, son cosas, por ejemplo, si nosotros vemos la masa de un muón, la masa de un tau, están determinadas por el experimento, no son libres, y son cantidades que se fijan experimentalmente. El problema es que el modelo estándar no las predice, o sea, el modelo estándar en general no predice cantidades que provengan, que tengan masa, que tengan unidades de masa. Él predice todas las unidades, o de alguna manera todas las cantidades que dependen de la simetría, pero las cantidades que dependen de masa no dependen de la simetría. Por ejemplo, esas dependen de valores esperados de operadores, dependen de muchas cantidades, pero no dependen de las propiedades de simetría. O sea, el modelo estándar puede todo lo relacionado con simetría y todo, con principio de conservación, y lo puede predecir, pero no cantidades que dependan de unidades de masa. Pero sin embargo, sí puede establecer relaciones entre cantidades que tienen masa, que eso es importante. Por ejemplo, establece una relación entre la masa del W y la masa de Z, ¿sí? Son dos cantidades con masa, pero su relación sí la predice perfectamente, y otras cantidades, otras relaciones entre cantidades masivas sí las puede predecir correctamente, ¿sí? Otra cosa importante de los modelos 331 que se dieron cuenta en los 90 es que de alguna manera los modelos 331 daban un tratamiento especial porque hay tres familias. ¿Qué significa que son tres familias de partículas en el modelo estándar? En el modelo estándar, lo que llamamos la primera familia es un conjunto de dos leptones con sus respectivas partes izquierdas, por ejemplo, el doblete, el neutrino y el electrón. Obviamente, recuerden que es la parte izquierda, y obviamente su parte y la parte derecha del electrón, porque el electrón como imagen necesita una parte derecha. Pero también tenemos dos quarks en la primera familia, que es el up y el down, ¿sí? Ellos tienen parte izquierda, ¿sí? La parte izquierda, ella puede interactuar con las interacciones débiles, y mientras que tanto la parte izquierda y la parte derecha, tanto de electrones como de quarks, interaccionan con con la interacción electromagnética. La interacción electromagnética ve por igual la parte izquierda y la parte derecha de un espinor. O sea, la interacción es igual. Es la interacción débil la que distingue entre la parte izquierda y la parte derecha. Entonces, tenemos la primera familia sería el neutrino, electrón y el up y el down, todo izquierdo y sus respectivos componentes derecha. La segunda familia sería el neutrino muónico y el muón, y sería el charm y el stress, que sería el conjunto de FAR. Y la tercera familia es el top y el neutrino tauónico y el tau, y el top y el bottom. ¿Por qué se agrupan en familias? O sea, ¿por qué se me dio para agruparlas por familias que tienen en común esas partículas para yo decir estas son una sola familia? Igual yo hubiera podido a lo mejor actuarlas de manera diferente, y la verdad es cierto, o sea, es de verdad es una división histórica. ¿Por qué histórica? Porque las primeras familias son las más livianas, fueron las que primero trataron los experimentos. Cuando se hacen experimentos de colisiones, las primeras partículas que se producen son las que pesan menos. Entonces, ¿cuáles son las que la que pesaba menos? La que pesa menos de todas es bueno, de los fermiones, porque no hablemos de los bosones. De los bosones vectoriales, el más liviano es el fotón, que eso lo descubrió Adán, el primer australopithecus que entró sobre la Tierra, porque el ojo humano puede detectar un fotón, ¿sí? Entonces, esa es una de las partículas fundamentales que se pueden detectar. Pero de fermiones fue el electrón que descubrió J.J. Thomson, que a finales del siglo XIX. Esa es la primera partícula fundamental, y hasta hoy sigue siendo fundamental que se descubre. El neutrino se propuso en los años 30, pero se vino a descubrir hasta los años, en el experimento de los años 50. ¿Por qué? Porque era una partícula neutra y de masa muy pequeña, era muy difícil de descubrir. Entonces, de alguna manera, el neutrino electrónico y el electrón
dentro de las partículas fundamentales fue el primero que se descubrió. Ahora, en los quarks, lo primero que se descubrió fue el Ariel Down. ¿Sí? Nadie sabía que habían otros cuatro quarks. ¿Sí? Nadie tenía idea. El tercer quark fue el extraño, que de algún modo se le pone seguridad Murray Gell-Mann. Y él lo estudió haciendo cuadros con números cuánticos, finitas y restas y proponiéndose tres. El cuarto quark fue el Chang, que ese fue propuesto por el mecanismo de Jim, que eso fue necesario porque no se veía una cosa que se llamaba corrientes neutras con cambios de sabor, y ellos propusieron un mecanismo basado en la unitariedad, que si proponían un cuarto quark, la unitariedad hacía que ese proceso llegara a cero. Y entonces fue un triunfo de la unitariedad, ¿sí? La propuesta del cuarto quark. El quinto quark, el bottom, fue un triunfo del conteo de parámetros, ¿sí? También relacionado de alguna manera con la unitariedad. Kobayashi y Maskawa se dieron cuenta bueno, ellos no se dieron cuenta, ya se sabía por los años 67 que se violaba, aparte de la paridad, también se violaba CP. Entonces ellos se dieron cuenta que para que se violara CP, en el modelo estándar tenía que ser algo proporcional a los números complejos, ¿sí? Pero hasta donde iban los cosas no había nada complejo, nada que tuviera una cantidad imaginaria, pero por ninguna parte, ¿sí? Entonces ellos propusieron con una matriz de masa y era una pequeñita cantidad compleja, pero ellos se dieron cuenta que si solamente hubieran dos familias, esa cantidad compleja se podía remover simplemente removiendo fases, porque se podían hacer como fases. Y entonces ellos hicieron cuentas y se dieron cuenta que el mínimo número de familias para que no se pudiera remover esa partecita compleja era 3. Pero en ese momento, cuando ellos hicieron la propuesta, ni siquiera se había encontrado el char, o sea, ni siquiera se había encontrado las dos primeras familias, y ya todavía sin las Maskawa están proponiendo una tercera para poder meter una pequeña parte imaginaria dentro del modelo estándar. Lo curioso fue que en efecto se encontró la tercera familia, como te decía, Kobayashi y Maskawa, de un análisis solamente basados en la existencia de CP. O sea, existen los grandes logros del intelecto humano, de que Kobayashi y Maskawa, de solo de que se violaba CP, dijeron, y solamente hasta ese momento se conocía familia inmediata, dijeron, no solamente deben haber dos familias, sino que deben haber tres familias para que el modelo estándar pueda retener una pequeña parte imaginaria en una distribución, ¿sí? Entonces, una cosa fue llevando a la otra. Por los mismos años, en los años 60 fueron muy fructíferos, también se propuso el famoso Higgs, ¿sí? Entonces, el famoso Higgs, a uno se lo propone como algo, bueno, si no es el Higgs era otra cosa, me acuerdo que decía, no, si no es el Higgs estamos jodidos. ¿Por qué? Porque el Higgs era un santo que hacía muchos milagros, ¿sí? Era un santo que hacía muchos milagros. En primer lugar, el Higgs se introdujo para resolver un problema. En los años 60, en 1960, Goldstone y Nambu, ellos habían propuesto un mecanismo que se llamaba el mecanismo de Nambu-Goldstone, que ellos decían, bueno, había un problema de que las interacciones débiles tenían masa y las interacciones débiles no permitían que las tuvieran masa. Entonces, Nambu y Goldstone dijeron, no, eso no importa. Aunque tengan masa, uno puede romper una simetría, y para asegurar que la corriente se siga conservando, se necesita que haya una partícula de masa cero que vamos a llamar el bosón de Nambu. Pues todos felices que con ese mecanismo se podía tener una simetría rota. El problema era que el bendito bosón no aparecía por ninguna parte, ¿sí? Entonces, y además era un bosón cargado de débilmente de masa cero. Deberíamos estar llenos de bosones de Nambu por todas partes, inundados, ¿sí? Pero no se veía el bendito bosón de Nambu-Goldstone. Entonces llega, eso fue en 1960. En 1964 llega Higgs y dice, un momento, puede ser que ese bosón ya lo hayamos visto, pero no lo hayamos detectado, ¿sí? Entonces propone el mecanismo Higgs. Y en el mecanismo Higgs hace que el Nambu-Goldstone esté en la longitudinal de una partícula. Maravilloso, ¿sí? Maravilloso, porque ahí lo escondía. Entonces dices, no, si lo habíamos visto, solamente que no nos habíamos dado cuenta. ¿Y qué problema resolvía? Al ir en la parte longitudinal de una partícula, esa misma parte longitudinal le daba masa a los W,
que era un gran conflicto con las teorías de Gates. Las teorías de Gates no admitían para nada que las partículas vectoriales tuvieran masa. Entonces, resolvía dos problemas a la vez. Primero, donde metía el molesto bosón de Navier-Goldstone, ¿sí? Y segundo, donde lo metía, arreglaba un problema porque le daba una masa a una partícula que llamaba el W, que no podía tener masa. Y entonces mataba dos pájaros de un solo tiro. Pero no es solamente eso. También, hasta ese momento, el modelo de Fermi era un modelo que no era unitario, es decir, que violaba ciertas restricciones de unitariedad. Y pues resulta que al meter el bosón de Gaussian se resolvía el problema de la unitariedad. El modelo se volvía unitario a cualquier energía. O sea, era el tercer milagro. Pero no es suficiente con eso. Si eso no le satisface, aún hay, la promoción se amplía. ¿Sí? Pueden llevar el paquete, ¿cómo es? Por 4. Pueden llevar 4 cosas por un solo precio. ¿Sí? Estoy autorizado para ofrecerles además la masa de las partículas fundamentales, porque además de que resolvía todos los tres problemas, el mismo bosón de Higgs le daba masa a los fermiones, a los quarks, a los leptones. O sea, ¿qué mecanismo resuelve? Hace 4 milagros de un solo totazo. Pues nada, o sea, reemplazar el mecanismo de Higgs, o sea, si el Higgs no se encontraba, todo este edificio del modelo estándar se caía, o sea, se desbarataba, porque si había santo que era milagroso, era el bosón de Higgs, era el que hacía muchos milagros. Entonces, el modelo estándar quedó con el mecanismo Higgs, cerró de alguna manera un formalismo teórico muy fuerte, muy consistente, que no admitía dudas, pero pues ahí quedaron algunas cosas que no se encontraban, hasta los años 70. Después de los años 70, el TOP, que era una de las predicciones, porque recuerdo que se predicían 3 familias, duró más de 20 años en encontrarse, hasta 1994 se encontró el TOP, y el Higgs hasta el año 2012, ¿sí? Entre la predicción y el que lo encontraban en el CER se demoraron 60 años, listo. Entonces, pero el modelo estándar nos sigue diciendo que hay cosas más allá del modelo estándar. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la carga está cuantizada. El hecho de que la carga esté cuantizada es una fuerte indicación de que el grupo del modelo estándar es un subgrupo de un grupo más grande. Y eso es lo que genera que las cargas no sean arbitrarias. En un grupo normal, como el del modelo estándar, un grupo pequeñito, no hay una razón para que haya proporcionalidad entre las cargas. Podrían no ser proporcionales, podrían no ser, por lo menos que la carga de los quarks sea 2/3, o sea, que sea exactamente un número fraccionario de la electrón. Podría ser cualquier número. Si no hay una simetría que obligue a que esas cargas sean proporcionales las unas a las otras, no hay forma. Entonces, nosotros tenemos un modelo estándar que no explica por qué las cargas son proporcionales el modelo estándar no explica eso. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Si suponemos que el modelo estándar es un subgrupo, más bien, el grupo del modelo estándar es un subgrupo de un grupo más grande, entonces, en efecto, se puede eso explicar sin ningún problema. Entonces, por esa razón, desde el comienzo de la física de partículas por allá en los años 60, se empezó a hacer la propuesta de grupos que pudieran explicar por qué las cargas están continuadas. Esa es una razón poderosa. Además, los modelos 331 en los años 90 dieron una explicación todavía más maravillosa. En el modelo estándar hay algo que se llama las anomalías, que no vamos a entrar a explicar, ni ustedes necesitan saber, ni yo tampoco tengo por qué contarles, pero más o menos la idea es que esas anomalías, si no se hacen cero, el modelo es totalmente inconsistente. ¿Por qué? Porque las correcciones de la teoría son infinitas. Entonces, en lugar de predecir cantidades finitas, el modelo predeciría unas cosas que no tienen sentido, o sea, cantidades infinitas. Entonces, es necesario que esas cosas que llaman anomalías se hacen cero. En el modelo estándar esas se llaman familias por familias. Es una de las razones más poderosas por las cuales uno las debe agrupar por familias. Porque las anomalías de la primera familia, es decir, entre el neutrino y el electrón, y entre los dos quarks, ups y down, se cancelan exactamente por familias. Entonces, si hubiéramos encontrado únicamente la primera familia, perfecto, pero no se hubiera sido suficiente
porque las inconsistencias, la teoría hubiera sido finita únicamente con una sola familia. Pero resulta que encontramos tres familias idénticas. ¿Por qué o para qué? ¿Quién ordenó eso? O sea, ¿para qué tenemos tres familias idénticas si las otras dos aparentemente no hacen mucho trabajo? O sea, todo lo que nosotros vemos, ¿sí? La materia de las que ustedes están constituidos, la mayoría de protones, neutrones, porque nosotros básicamente somos protones y neutrones, todo está hecho con materiales de la primera familia. Los electrones son parte de la primera familia. Da la impresión de que las otras dos familias son como un lujo. ¿Quién ordenó esas dos familias? Las siguientes familias. Hay una frase famosa de historia ahí que dice, who ordered that? O sea, ¿quién pidió eso? Aquí como que no se necesita, da la impresión que no se necesita. Entonces, la agrupación por familias es porque teóricamente hubiéramos podido tener una sola familia y teóricamente era consistente. Hay otras dos réplicas y se llama el problema de replicación de familias. ¿Por qué hay otras dos familias? Entonces, en los modelos 331, Pleites y Frampton, el que estuvo preso por allá en el Brasil, un físico preso, es una historia interesante de leer, no vamos a entrar en detalles, pero Pleites y Frampton ellos dijeron, no, a lo mejor es que las anomalías se cancelan entre diferentes familias. Sí, en el modelo estándar se cancelan familia por familia, pero en un grupo más grande podría suceder que a lo mejor las anomalías se cancelan entre miembros de diferentes familias. Y ese mecanismo permitía, por ejemplo, explicar por qué habían tres familias. Entonces, de alguna manera, dentro del modelo 331, naturalmente se requieren tres familias. O sea, ya ahí el hecho de tener tres familias no es un hecho arbitrario, sino es una necesidad para cancelar anomalías. En el modelo estándar eso no es necesario, ¿sí? En el modelo estándar, familia por familia, las anomalías se cancelan y no hay ningún problema. Entonces, esas son como las motivaciones porque, dentro de muchas. Además, hoy en día nosotros sabemos que hay una cantidad de problemas sin resolver. Por ejemplo, nosotros tenemos por qué hay más materia que antimateria en el universo. Eso tratamos de saberlo. Hay modelos, pero hasta ahora no hay una respuesta definitiva. ¿Por qué se han roto todas las simetrías? Nosotros existimos gracias a que todas las simetrías se han roto. ¿Sí? Si las simetrías hubieran permanecido sin romperse, simplemente habría nada, o sea, no habría nada. O sea, la cosa más simétrica que existe es la nada, ¿sí? Porque eso tiene todas las simetrías, pero nosotros no, nosotros en la materia, las cosas que existen rompen todas las simetrías posibles, ¿sí? Aquí, por lo menos, no hay simetría translacional, ¿sí? No hay simetría temporal, todas las simetrías, el hecho de que existan cosas rompen todas las simetrías posibles. Entonces, gracias a que se han roto todas las simetrías, entonces por eso existimos. Entonces, ahora una de las preguntas, el modelo estándar como está planteado, tiene algunas simetrías, pero la ruptura de simetría no es suficiente todavía para explicar el universo. Hay modelos que extienden y logran explicar bien las cosas. El problema es que hay otros modelos que también extienden y hacen lo mismo. Entonces, ¿cómo decidir entre uno y otro? Entonces, los modelos 335 también pueden llegar a explicar digamos, por qué hay más materia que antimateria en el universo. Entonces, también es una buena razón para estudiarlo. También, aparte de eso, nosotros sabemos que hay algo que se llama dark matter, ¿sí? Que forma más o menos el 27% de la materia del universo. Nosotros, la materia barínica que somos nosotros y todo lo que nosotros vemos es apenas un 5%, y el resto, el 67% es materia vacía. O sea, es una cosa que vivimos. Ok, vamos con la siguiente, por favor. Listo. Entonces, ya vamos 4, las otras 16 tendrán paciencia, ¿no? Listo. Entonces, los modelos se basan hay algo que se llaman generadores de modelos, no vamos a entrar, que son simplemente matrices. Podemos decir matrices 3x3, los generadores son matrices de emisión 3x3 que suman, se restan entre ellos, y nosotros aquí podemos formar el operador de carga, y a partir de este operador de carga nosotros podemos calcular cuáles son las cargas que podrían tener los tripletes. Vamos con la siguiente. Sí, siguiente, por favor. Hay otras representaciones que se llaman, un grupo se distingue por un conjunto de conmutadores de los generadores. Los generadores satisfacen lo que se llama relaciones de conmutación, pero hay un conjunto de matrices asociadas a unos generadores que se llaman la representación adjunta, que es simplemente tomar una matriz de una representación dada
tomamos el complejo conjugado, la multiplicamos por menos 1, y ese conjunto de matrices que se obtienen de esos operadores conjugar y multiplicar por menos también satisfacen exactamente las mismas relaciones de conmutación que las matrices originales. Y entonces, por lo tanto, puede ser una representación, y esa se llama la representación adjunta. Y por lo tanto, también la podemos usar para construir tripletes y cosas de ese estilo. Por favor, vamos con la siguiente. Listo. Estas son las clases de tripletes que nosotros podemos conseguir, por ejemplo. En un triplete, ahí vemos claramente que en las dos primeras componentes, en la primera podemos poner la parte izquierda del neutrino, porque tiene carga 0. En la segunda podemos poner la carga izquierda del electrón, porque tiene carga menos 1. Pero ese triplete requiere que exista una partícula de carga menos 2. Pues no hemos visto, nosotros no conocemos partículas de carga menos 2. Entonces, esa sería como una especie de predicción del modelo. Pero no es la única forma de formar el triplete. Por ejemplo, con la representación adjunta, podríamos poner en la primera componente poner el electrón menos 1, y en la segunda el neutrino, y en la tercera una partícula que tenga carga más 1. Esa partícula carga más 1 podría ser el conjugado de carga de la parte derecha. O sea, la parte derecha la podríamos poner como tercera componente, ¿sí? Y hay otra, eso para electrones. Para quarks también hay una representación fundamental y una adjunta. Entonces, podemos ver que en la primera podemos poner el up, que tiene carga 2 tercios, después el down, que tiene carga menos 1 tercio, pero eso requiere ese triplete en la existencia de cargas, de partículas con carga menos 4 tercios que no hemos visto hasta el momento. Y ahí lo mismo sucede con la representación adjunta, requirió la existencia de una partícula menos 5 tercios. Esto lo estamos haciendo para un beta muy especial que se llama beta igual a raíz de 3, ¿sí? Las representaciones beta 1 sobre raíz de 3 ya han sido estudiadas ampliamente en la literatura, y nosotros no vamos a entrar ahí porque pues ahí ya lo hicieron, o sea, entonces la idea de ponerle una tesis a un estudiante de maestría es que haga algo diferente que no se haya hecho en la literatura. En la literatura está, digamos, había resultados bastante comunes sobre raíz de 3, pero no encontramos, había un modelo, de hecho el primer modelo fue con un parámetro que se llama beta, raíz de 3, pero no se exploró más, o sea, como que eso quedó ahí, y uno dice, bueno, ¿y por qué solamente hicieron un modelo? Entonces la idea nuestra es hacer una clasificación, o sea, vamos a clasificar todos los modelos que se pueden construir con esta característica. El primer modelo 331 fue con ese parámetro beta, y entonces lo que tratamos de hacer es un artículo de clasificación. Ok, vamos con la siguiente lista. Estas son algunas de las exigencias que nosotros vamos a hacer. Entonces, con estos tripletes vamos a proponer familias. O sea, vamos a decir, imaginémonos qué contenido de partículas podría tener una familia, tanto de quarks como de electrones. O sea, bueno, una familia realmente es una parte de quarks y una parte de electrones. Pero entonces, el SQ es la parte de la familia que pertenece a los quarks, y el SL sería la parte de la familia que pertenece a electrones. Y la idea es, de alguna manera, combinando esas diferentes propuestas para familias, a crear modelos donde la cancelación de anomalías no se dé entre de la misma familia, sino que se dé entre miembros de diferentes familias. El incesto en la teoría de grupos en el modelo estándar no es bueno, ni en la vida real tampoco. Entonces, bueno, vamos con la siguiente. Listo. Entonces, estas son las propuestas. Por ejemplo, una posible familia es tomar un triplete con sus respectivas partes derechas, el E más y el E más. Es natural, ¿sí? Otra posible familia la llamamos el SL2. ¿En qué difiere de la primera? En el valor de la partícula exótica. El valor de la partícula exótica es más 1, entonces la segunda se basa en la representación conjugada. La tercera se basa también en la representación conjugada, pero en lugar de poner en la tercera componente una partícula nueva, ponemos una partícula conocida que es la parte derecha del electrón. ¿Listo? Entonces, esas son nuestras únicas propuestas que tenemos, las únicas que tenemos para posibles familias en la parte de electrones. O sea, la parte de electrones también es la del muón, la del tau. Listo, vamos con la siguiente. El mismo cuento, el mismo discurso lo voy a repetir para quarks. Tenemos una familia con la representación normal y otra con la representación conjugada. Vamos con la siguiente. Son partículas exóticas, unas familias exóticas, son conjuntos de partículas que no hemos visto. Y decir, ¿para qué ponemos partículas
que no hemos visto. Porque a veces nosotros podemos, esas pueden ayudar a cancelar anomalías, o sea, pueden ayudar a formar nuevos modelos. Recuerden que los modelos tienen que cancelar anomalías, y uno, si no los puede cancelar con las partículas del modelo estándar, entonces uno puede también acudir a familias de exóticos que pueden ayudar a cancelar. Ahora, justificarlo, decir ya es otro asunto, pero que lo pueda hacer, lo puede hacer. Listo, vamos con la siguiente. Listo. Y entonces aquí nosotros hicimos un cuadro de las diferentes contribuciones a las anomalías. Las anomalías se clasifican dependiendo del grupo. Por ejemplo, cada grupo va a tener un conjunto de anomalías, y las anomalías de un modelo, todas las anomalías, las sumas se deben cancelar. Entonces, lo que significa esto es que en la familia SL1 que nosotros propusimos, no a este grupo de simetrías no da ninguna anomalía, a este grupo contribuye con -1, a este tampoco da anomalías, y a este otro grupo da con el número 6, y a este otro grupo da con anomalías 1. Entonces, uno lo debe conjugar con otra familia que lo cancele exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos con esto, si sumamos la última con la primera, vemos que este -1 se cancelaría con este, y este -6 con este, y este se cancelaría con este. Es una forma trivial en que uno podría cancelar anomalías porque son aditivos. Es una tabla que, haciendo mezclas entre ellos, uno puede cancelar anomalías. El profesor Gisbay es experto haciendo esas clases de mezclas. ¿Ok? Listo. Vamos con las siguientes. Listo. Aquí nosotros formamos algunos conjuntos que son libres de anomalías. O sea, ¿qué significa estas sumas? Estas sumas es una receta cocina. Coja 3 paquetitos de esta, 2 paquetitos de esta, una de esta, lo suma y verá que todas las anomalías de cocina, ¿sí? Son recetas de cocina. Entonces estos son conjuntos mínimos libres de anomalías. ¿Listo? Y esos van a ser las claves para formar modelos, ¿sí? Para formar modelos. ¿Ok? ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Listo? Claro, uno puede proveer lo que se le venga en gana. Lo que pasa es que todo tiene consecuencias, ¿sí? Entonces nosotros, una vez proponemos modelos, debemos ver cuáles son las restricciones que existen para esos modelos que hemos propuesto, y nosotros vamos a tomar constraints de LHC. Estos son colisiones protón-protón, ¿sí? Que se pueden convertir en un Z'. Un Z' es una clase de partículas que se producen en estos modelos, que es un primo pesado del fotón, por decirlo de alguna manera. Son como fotones, pero muy pesados, se le llama Z', o el Z del modelo estándar, y ellos pueden decaer en dos leptones. Si uno de estos modelos es cierto, ese modelo generaría contribuciones a procesos que nosotros observamos en el modelo estándar. Entonces, uno tiene, ¿cuál es la ventana para la nueva física? La ventana para la nueva física es que las predicciones o las contribuciones que dan a esos procesos estén por debajo de las barras de error, para no ir a dañar las cosas que ya se han observado, ¿sí? Y eso va a decirnos, esa nueva partícula que usted está proponiendo debe tener una masa de más de 7 electronvoltios, porque si tiene menos de 7, se tira todo, predeciría ya cosas que no se han visto. Entonces, lo que uno hace es propone un modelo y ver cómo ese modelo, la región de parámetros del modelo, de esta posición para allá, este modelo se tira todo, ¿sí? Se tira los observables, no es compatible con los experimentos, y de esta región para acá, sí puede existir, no está por debajo de las barras de error, no hay problema con que existe el modelo, y eso es parte de lo que uno hace. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí combinamos la familia de leptones, para la primera familia, si proponemos la familia de leptones L3 y el SQ1, el valor mínimo de la resonancia que ella predice debe estar por debajo del primo de SZ, debe estar por debajo de los 7.3 TVs. Si combinamos por el contrario el SL3 con el segundo conjunto, que es el SQ2, disminuyen las cotas, son 6.4 TVs. Eso como un ejemplo de cómo están restringidos. Eso es mucha energía, 7.4 TVs, esos son valores muy altos. Pero ahí podrían vivir esos modelos sin ningún problema. ¿Ok?
Listo, vamos con la siguiente. Y listo, estas son las conclusiones. Se han propuesto varios conjuntos híbridos de anomalías que pueden ser modelos, que pueden ser excepciones electrodelis del modelo estándar. Se han clasificado, se han ordenado y los vamos a reportar en la literatura. También hemos reportado la forma como los experimentos existentes ponen constraints a estas extensiones del modelo estándar. En general, para concluir, hemos dado un full account, una cuenta completa de todos los posibles modelos que se pueden construir con un valor específico del parámetro beta raíz de 3. Es importante decir que valores más grandes, hasta donde hemos analizado, no son posibles. O sea, realmente nosotros no hay muchos, o sea, repetir el ejercicio va a quedar barato, porque ya si subimos un poco más el valor de ese parámetro, ya no nos satisface muchas restricciones teóricas, ni siquiera son fenomenológicas, sino que entonces estamos siendo medio afortunados también que hayamos metido en una región donde todavía podemos hacer algo. Ok, eso es todo para los estudiantes que estén interesados en esos temas. Siempre el grupo de altas energías, ahí estamos haciendo muchas cosas. Y bueno, muchas gracias a todos por eso. ¿Okay? Preguntas, preguntas. 8 generadores y por cuenta de 8 gluones. Sí. Más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Claro, del SU3 habrían, del SU2 habrían 3 generadores. Pero como son 8, entonces hay 5 más. En los A3 hay 5 más. Bueno, habría uno más neutro, ¿sí? Uno más neutro, exacto. Y los otros, los demás serían, y los restantes serían cargados. Exactamente. Pero el que es más fácil de poner restricciones y cotas experimentales es el neutro, que sería el Z'. ¿Por qué el neutro y no el cargado? Si sería más fácil el cargado, porque al estar cargado, pues uno lo puede detectar más fácil. Es cierto que lo puede detectar más fácil, pero tiene más background. ¿Sí? Por estar cargado, tiene muchas partículas cargadas de background y el background lo tapa. O sea, mientras que la partícula neutra casi que no tiene background y es más fácil limpiar la señal. ¿Sí? Listo. Sí, sí. Ok, listo. Sí, sí. No, pues propuestas bien propuestas, que no se han medido, ¿sí? Experimentalmente. Sí. Son, y los W primas. Y los W primas, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, lo que pasa es que a veces se proponen, a veces ocurren anomalías en los experimentos. Entonces resulta que apareció una medida que dio más de lo que se esperaba. Entonces alguien dice, no, pues aquí clavémosle una de estas partículas que profundo. Claro, pero si usted le clava una partícula, esa partícula, aparte de esa predicción que resuelve el problema, predice un montón de cosas más que usted no ha visto. Entonces tampoco, o sea, eso es una colilla corta. Usted si destapa la cabeza, se destapa los pies. Cuando usted no tiene una nueva partícula, también mete potencialmente un montón de problemas, porque resolvió un problema, pero creó otros días. Entonces la idea es que eso se haga pues, consistentemente resolviendo el problema sin estropear los responsables. Y es muy complicado, o sea, eso es muy difícil. ¿Sí? Sí, no, eso, claro, porque uno dice, no, pues metamos esta partícula para que explique por qué aumentaron los datos. Sí, pero es que la misma partícula que usted metió para explicar por qué aumentaron los datos, también si existiera, generaría otros estragos en otros lados. Y ahí es donde viene el lío. Ahí es donde viene
el arte, ¿no? De ajustar el arte. ¿Ok? ¿Más preguntas, comentarios? Si no hay, bueno, sí. Sí, para que haya violación para explicar violación de CP. Sí, 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 claro. Había un límite inferior. Lo que hicieron todavía es más cagua de decir el mínimo número de familias es tres. Si hay cuatro, cinco, seis, las que quiera, no hay problema, se puede ajustar violación de CP. Si hay dos o una, no se puede tener esa parte compleja en las matrices. Y entonces por ellos dijeron en el año 72, 73, ellos dijeron, tiene que haber tres familias. Y cuando eso había sido una familia y media. O sea, aparte de que no habían encontrado todavía ni siquiera las dos familias que había en ese momento, aparte de eso proponían otra. Lo que yo creo que sí se encontró. O sea, eso fue un argumento muy potente. ¿Sí? ¿Ok? No, 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 no. Uh, hay restricciones muy fuertes, porque por ejemplo si uno tiene familias más grandes que son particularmente pesadas, por ejemplo en el caso del top tiene el acoplamiento es proporcional a la masa. Entonces, si hay partículas con carga 2/3 como la del AP, como el Char, y que sean también, y que su masa también provenga del signo del mecanismo Higgs, ellos tienen un acoplamiento muy fuerte con el Higgs, tienen unos acoplamientos muy fuertes con los fermiones y generan muchas predicciones que no se ven. Entonces, teóricamente no, teóricamente usted puede poner las que quiera, pero experimentalmente sí hay muchas restricciones a que haya más familias y hay cotas muy fuertes para prohibiendo que haya más familias. ¿Ok? ¿Sí? Es exactamente tres. Es exactamente tres porque es el número requerido para cancelar anomalías. O sea, el número de familias, en esa clase de modelos, el número de familias está ligado a la cancelación de anomalías. ¿Sí? Sí. Que es algo muy interesante porque las anomalías tienen un origen cuántico, no son, ¿sí? Tienen un origen cuántico, entonces de alguna manera es como si la existencia de tres familias estuviera dotado estrictamente de fenómeno cuántico. Es muy bonito. ¿Sí? 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 Bueno, ¿sí? No necesariamente. Ahí, por ejemplo, los neutrinos sabemos que tienen su parte izquierda, se ha medido, se ha detectado, ¿sí? Pero no estamos seguros que tengan componente derecha. Yo sí creo que debe haber componente derecha para que se cancele una anomalía que se llama anomalía gravitacional cúbica, ¿sí? Esto, eh, pero no sé si yo soy el único que lo digo, entonces no me atrevería a decirlo en público, ¿no? De pronto me puedo estar equivocando, ¿sí? Esto, tengo que aprender más sobre eso, ¿sí? Sí, aquí en principio tendrían componentes tanto izquierdas como derechas, ¿sí? O sea, no, 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 miento. Es similar a la situación del modelo estándar, ¿sí? Eh, el grupo es para las partes izquierdas también, ¿sí? ¿Ok? ¿Listo? Eh, se- bueno, hay ciertos acomodos que se pueden hacer, pero sí, es estrictamente para las partes izquierdas, ¿ok? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Si no hay más preguntas, le agradecemos al speaker de nuevo. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, ahora sí, a cenar al refrigerio.